Álvaro Picardo Nieto, que es asesor de la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Ha desarrollado su labor profesional como responsable de varias secciones territoriales en Castilla y León, en el Bierzo, las Merindades y posteriormente en la Dirección General de Medio Natural como jefe del Servicio de Gestión Forestal. Buenos días a todos. Yo tengo el reto de plantear la situación y las perspectivas de la resinación en España. Entonces, en primer lugar, voy a plantear cuáles son los objetivos de esta presentación, analizar la situación, lo que es lo propio de la actividad en nuestro país, que es tan distinto de lo que hemos visto de Brasil y China, el pasado, la situación presente, las perspectivas de futuro, para pasar revista a las acciones necesarias y las conclusiones, que creo que es lo fundamental de la presentación, y vamos a ver si llego a tiempo de exponerlas con claridad. Como objetivos, en primer lugar, es describir y sobre todo analizar la situación de la resina en España. Hay muchos otros sitios donde encontrar cifras más acertadas, pero yo quería hacer un análisis de situación para promover la recuperación de la resinación en el sur de Europa desde un convencimiento personal de que es posible y que estamos ante una coyuntura muy adecuada. Para ello es fundamental identificar las claves de ese posible y deseado futuro desarrollo y, como estamos convencidos de que nadie tiene la fórmula para conseguir ese desarrollo, es estimular a que trabajemos juntos, como lo estamos haciendo en Castilla y León desde la Mesa de la Resina. Bueno, pues en primer lugar, la resinación, ya lo hemos visto, es un proceso productivo para obtener resina de pinares naturales. Estamos en el hemisferio norte y, como bien ha dicho Alejandro, esa es nuestra condición. Y el concepto es relevante porque determina el tratamiento que recibe la actividad y especialmente el tratamiento fiscal, que en este último año tiene mucho revuelo en Castilla y León y en España por cómo lo está considerando el Ministerio de Hacienda. Tradicionalmente lo hemos considerado un aprovechamiento forestal, pero estamos viendo que de cara a la fiscalidad es importante que pensemos que también el resinero se hace cargo de la mata o del tranzón y lo que lleva en realidad es una explotación agraria porque tiene que cultivar el pinar. Pero no es solo el resinero, en realidad en este proceso productivo es una cadena en que intervienen el resinero, el propietario y el gestor del pinar, que pueden ser distintos, y el industrial. Pero además, la resinación, además de un proceso productivo, es una actividad tradicional, un extraordinario arraigo social en muchas comarcas españolas, y que es que ha llegado a conformar el paisaje de nuestros territorios. Desde luego, Castilla no se entendería en la tierra de pinares sin la resinación, y de las diversas comarcas ibéricas. Pero es además una fuente de materia prima, la resina, también llamada la miera o la trementina, y es una materia prima natural, y esto es importante porque es un valor añadido. Es una materia renovable, ahora que tanto nos preocupa la sostenibilidad, esto es fundamental, y es que está muy demandada. ¿Y quién lo demanda? La industria química europea, como veremos después por el Comité Europeo de la Industria Química. Estamos en el sector químico y estamos hablando de un sector importantísimo en cifras económicas. Las ventas mundiales del sector químico en el año 2011 supusieron 2,7 billones españoles, no americanos, billones de euros. Es espectacular. Y Europa, que ha sido líder, que puso las bases de la industria química con Estados Unidos, actualmente solo tiene el 20% del mercado. Solo China tiene ya bastante más que la propia Unión Europea, y la Unión Europea está preocupada por su sostenibilidad y por su futuro. Y tanto es así que el Comité Europeo de la Industria Química publicó el año pasado, en octubre, lo que es la estrategia industrial del sector en Europa. Y así como después de la Guerra Mundial Europa puso las bases de su industria química en una industria del petróleo, y esto está muy estudiado, ahora mismo la apuesta es por sustituir esa química del petróleo por la bioeconomía. Y hay varias prioridades de las 10 que he querido traer allí que destacan que lo que Europa quiere es proporcionar entornos de libertad, no mercados regulados, para la producción de materias biológicas renovables dentro de Europa y con posibilidad de importar a Europa. Y está mencionando la importancia de la política agrícola común para proporcionar estos materiales. Pero es que además de un proceso productivo, de una actividad tradicional y una fuente de materias primas, para los que somos forestales
forestales no podemos olvidar que es ante todo una herramienta de gestión de los pinares. Y esta vista es la de los pinares de Tabullo desde la caseta de Hito Nuevo. Unos pinares que es la especie que más ocupa en España, es la especie de pinar que más ocupa en la península ibérica, que están sometidos a unos riesgos extremos en Europa, como el fuego y también, como bien saben nuestros compañeros portugueses, el nemátodo del pino. Riesgos que desembocan en situaciones de emergencia, y esto es del pasado verano con el mayor incendio que ha tenido Castilla y León, que asoló más de 10.000 hectáreas, y allí estaba el consejero y algunos de nuestros responsables, pero con muchos trabajadores forestales en medio de la noche trabajando para evitar que desembocara en esto lo que lamentablemente ocurrió, que podría haber sido mucho peor. Dramas humanos, pérdidas económicas de los resineros que con mucho valor llevan 2 años trabajando en Castro con Trigo, pero también pérdidas de biodiversidad. Este corzo, ¿no?, que está perdido en el entorno que le ha perdido, le ha quemado. La resinación es, por tanto, además de una herramienta de gestión de pinares, una herramienta de gestión de la biodiversidad. Y recojo esta página web que dice: uno de los lugares para ver la fauna alada que más me ha impresionado últimamente es un pinar. Quizá porque solo es eso, un pinar. Solo será eso, pero la Comisión Europea lo ha reconocido como un hábitat de interés comunitario, como un hábitat de la categoría 9.540 de pinares mediterráneos, por el alto valor que tienen para la biodiversidad. Pero la mejor muestra que he visto de hasta qué punto es tremendo la amenaza que suponen los incendios es que la superficie forestal afectada por distintas especies en España, en la última década, los pinares de Negral suponen el 27%. Más de la cuarta parte de la superficie que ha ardido en el país son pinares, y más del doble de la segunda especie, que son los eucaliptus. Por tanto, verdaderamente es un motivo de preocupación. Es motivo de preocupación para el Ministerio y en España, pero es motivo de preocupación para las Naciones Unidas. Y recientemente, preocupados ante la proliferación no ya de grandes incendios, como hablamos en España, sino de los megaincendios. Estos incendios de decenas de miles o cientos de miles de hectáreas. FAO ha sacado un informe en Sudáfrica, también en 2011, donde destacaba que uno de los motivos precisamente que parecen explicar esta proliferación de grandísimos incendios, en el caso de Grecia, era el abandono de actividades como la resinación. Y en España no nos cabe duda de que así ha sido. Y con esto paso del repaso de la actividad a lo que ha sido el pasado. Y en España es uno de los más antiguos productores mundiales de resina. Y en este periodo voy a pasar muy rápidamente porque no quiero agotar el tiempo. Reconocemos 6 etapas históricas. Antes de 1840 era una actividad artesanal. A partir de entonces y hasta el cambio de siglo se sentaron las bases. De ahí a la guerra mundial prácticamente fue la etapa de desarrollo para alcanzar su apogeo e inicio de la crisis después de la guerra española hasta 1980, y claramente hemos tenido 30 años en que prácticamente la actividad ha desaparecido. Antes de 1840 no se hablaba de resineros sino de pegueros, y su actividad no era sostenible, hacían resinación a muerte y estaba vinculado a la construcción naval. Los anglosajones hablan de naval stores porque los ingleses, que no tenían pinares, llevaron su producción naval a la costa este y se llevaron a Carolina del Norte, basado sobre los magníficos pinares que encontraron allí de Pinus palustris y Pinus elioti. Pero a partir de 1840 nuestro desarrollo va muy vinculado al desarrollo en las landas. En 1833 Hugues establece las bases de un sistema que ya permite resinar a vida. Se establece la primera fábrica en 1840, se crea la administración forestal y la primera ley de montes. El primer pliego de condiciones de la resinación en España data de 1863, por tanto estamos hablando de una auténtica preocupación por la sostenibilidad de la actividad y verdaderamente un desarrollo importantísimo que cambia de etapa cuando la Unión Resinera Española, constituida por iniciativa de un grupo de resineros castellanos y financieros vascos, crean la Unión Resinera Española y entramos en el comienzo de siglo. De entonces a la Guerra Mundial, a la Guerra Española, España desarrolla el comercio, que no había tenido posibilidad de llegar al comercio internacional, pero en 1910 ya exporta 10 millones de toneladas y ahora estamos produciendo
produciendo 6. Por tanto, hace más de un siglo hay que ver dónde estábamos. En una década se ordenan 100.000 hectáreas de montes para la producción resinera y, como tenía que garantizar su suministro, la Unión Resinera apuesta por constituir un patrimonio inmobiliario espectacular con casi 70.000 hectáreas propias, y se llegan a constituir 75 fábricas. Estados Unidos es entonces la que lidera clarísimamente, indiscutiblemente, la producción, y ya hemos visto que innovan para ellos y los prusianos, porque yo había visto una referencia de que el método de estimulación ácida procede de Prusia Oriental, porque los nazis también vieron que tenía un interés estratégico fundamental. Pero en España el apogeo llega tras la Guerra Civil y de 1940 a 1980 alcanzamos el máximo de producción en 1961. Después de la etapa autárquica en que se regula absolutamente todo, se crea el Sindicato Vertical de las Resinas, se crea la Ley del Sector Resinero, se crea un Plan Nacional de Resinas, y se ve que tanto orden desde el gobierno no funciona, y en 1952 hay un cambio y se recuperan las subastas. Pero claramente empieza a aparecer China. Estados Unidos apuesta por el taloil, que ha surgido en Escandinavia en 1910, y la resinación, la primera fábrica de China, que es de 1930, no para de crecer hasta tener 200.000 toneladas en el año 70. Y quiero destacar la investigación, que es fundamental, llevamos toda la mañana diciéndolo, y los trabajos de Nájera y el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, porque todas las actividades que ahora está haciendo CESEFOR en realidad están todas apuntadas en este trabajo de 1942, y tenemos que conseguir que de verdad cambiemos la tecnología. Pero quien ha dado un vuelco a la producción del sector no ha sido la tecnología, han sido los salarios baratos, y esto llevó a que la producción a partir de 1965 se trasladara a países en vías de desarrollo. La crisis se desata claramente en 1980, es el año en que España deja de ser país exportador y pasamos a ser importador de resinas, y la negociación del plan de reestructuración, que finalmente fracasa. Todo esto Juan Carlos lo ha contado estupendamente. Pero estamos en una nueva etapa. Personalmente estoy convencido de que estamos en un cambio de ciclo y un posible renacer. El año pasado hubo 600 resineros en España y más de 7.500 toneladas. No estamos en los niveles de hace un siglo, pero podemos desarrollar. Y de hecho, por algo se crea una nueva fábrica el año pasado, hace 2 años, y por algo un grupo brasileño compra la fábrica de la Unión Resinera. En la actualidad, ¿qué es la resinación? Pues es un aprovechamiento sostenible desde 1850, es un aprovechamiento ordenado desde 1900, es un aprovechamiento integrado con otras funciones del monte, y en una primera etapa es importantísimo fijar las dunas de arena del interior de Castilla y la protección de suelos, pero también la conservación de la biodiversidad, la producción de madera, biomasa y otros. Y recientemente, desde 2005, es también un aprovechamiento certificado. Es importante para nosotros ver que el aprovechamiento está ordenado, y aquí no producimos en 15 años. Nuestros turnos, por la baja productividad natural, son de 100 años, pero todas nuestras labores están muy organizadas, y es que el pinar de este monte, el pinar viejo de Coca, se ordenó en 1901, ha tenido el turno de transformación en 2001 y verdaderamente hemos demostrado la sostenibilidad. Pero nada que ver con la resinación en Brasil, porque aquí la resinación no comienza a los 3 o 7 años, aquí comienza a los 50 años. Y esto puede ser en pinares llanos y puede ser en pinares de montaña, como en tantas regiones, y esto se sonríe el de Ávila, porque esto es la provincia de Ávila, pero podía ser la Sierra de Tejeda y Almijara en Granada, podían ser las Urdes, podrían ser los macizos de Albarracín. Tenemos muchos pinares de montaña en España. En Castilla y León hemos analizado cuál es la situación para el plan de movilización que ha manifestado el consejero, y el régimen de gestión en Castilla y León, la importancia de los montes públicos. El 70% de nuestros pinares son públicos y el 30% privados, y están ordenados la mayoría, el 55% de nuestros pinares están ordenados, la mayoría desde hace más de un siglo. En cuanto a condiciones de explotación, afortunadamente en Castilla y León predominan las magníficas condiciones, muy fácil explotación en el 80% de la superficie. Y está protegido por su biodiversidad el 32% del terreno de Castilla y León, que conforman 6 comarcas resineras que podrían llevarse a una veintena de comarcas resineras en nuestro país.
Pero además se trata de un aprovechamiento escasamente rentable, pero lo importante es que es suficientemente rentable. Y por cada tonelada producida y puesta en fábrica al precio medio de los 2 últimos años, esto supone 1.000 euros de tonelada que se producen en España y que no es dinero que tenemos que pasar en balanza de pagos a importaciones. ¿Y quién se lleva esto? Pues es fundamental. El más beneficiado es el resinero, que se lleva 600 de los 1.000 euros. Pero es que el segundo beneficiado es la Hacienda, como para que Hacienda siga apretando las tuercas a ver si se va a pasar y va a conseguir que no recuperemos la actividad y al final sigamos importando resina china. Esta es la clave. Hacienda nos tiene que escuchar. El propietario del Pinar le basta con una pequeña parte, 130 euros y 100 euros otros. Pero aquí no está contabilizado el trabajo del industrial, que sigue dando valor añadido y sigue aportando recursos a la hacienda pública. Es un trabajo muy exigente en mano de obra, pero con herramientas como hemos visto de hace un siglo. Podemos innovar en estas herramientas. CESEFOR está en ello y es el mayor reto que tenemos para conseguir que el trabajo, pues que este hombre no se desgañite allí, que necesita una riñonera, porque con su edad verdaderamente ese esfuerzo permanente es tremendo. Es muy importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de una actividad de temporada. Aquí no se resina como en Indonesia 12 meses, se trabaja 8 meses y estamos trabajando porque probablemente tenga mucho sentido concentrar la actividad en las picas de los meses centrales e ir a la estación reducida o súper reducida. Por tanto, no podemos perder de vista que además del trabajo de los profesionales dedicados como actividad principal durante 8 meses, hay muchas personas que en su actividad de complemento en el medio rural, además de llevar una granja de cerdos, además de atender una casa rural, puedan dedicarle 500 horas al año, podrían llevar 1.800 pinos y bueno, una renta de 3.000 euros al año a nadie le viene mal tan como están las cosas. Por tanto, tenemos que confiar en la actividad de todos, pero sobre todo en los profesionales forestales. Y lo que a nosotros nos preocupa mucho es ser capaces de que los resineros tengan trabajo todo el año, porque estamos sufriendo con la falta de recursos el problema de que no tenemos recursos para las campañas de incendios. Y a los resineros les faltan recursos para la temporada que no hacen esto. Estamos estudiando un modelo para complementar todas las actividades, la silvicultura, la resinación y la prevención de incendios, y con 200 hectáreas es posible mantener íntegramente un puesto de trabajo. Un modelo alternativo de retenes forestales es posible y en ello estamos trabajando. Hemos estimado que en Castilla y León hay un trabajador en retenes forestales por cada 1.000 hectáreas de monte y nosotros tenemos 5 millones. Esto supone que en la península ibérica hay no menos de 2.000 trabajadores, zapadores forestales, a los que estamos dedicando 20 millones de euros, por lo menos, seguramente sea el doble, para la contratación de estos trabajadores. En la imagen anterior he demostrado que con 7 millones de euros podríamos cubrir los mismos objetivos. E incluso tenemos empresas que ya nos han planteado una experiencia de organización del tiempo. En Castilla y León el modelo de retenes encaja perfectamente en esto y tenemos las experiencias piloto para ello. Pero es que además España, que pasó a ser importador en 1980, actualmente está importando, no desde la crisis, que con el precio que se puso la colofonia y aguarrás como para importar, pero hemos llegado a importar 50.000 toneladas equivalentes de resina por un valor de 50 millones de euros. ¿Está la balanza de pagos española para permitir que esto se vaya a China o podemos producirlo aquí? Y Europa es el principal importador del mundo, la industria química que hemos visto, con 300.000 toneladas al año, pero esa industria Europa solo produce menos del 1% del total mundial. Si de verdad el Comité Europeo está preocupado, verdaderamente aquí tiene que preocuparse. ¿Es sostenible que Europa siga siendo el primer consumidor y solo produzca un 1% de la producción mundial? La península ibérica produjo 150.000 toneladas en la década de los 60, el doble casi de lo que produce actualmente Brasil, y estamos convencidos que en las actuales condiciones puede proporcionar un tercio de la demanda europea. ¿Cuál es la clave para que esto sea posible? La productividad. Y la productividad de la tierra nuestra no puede competir con Brasil. Nuestra productividad, yo diría, casi es miserable, 100 kilos por hectárea. Pero la clave más todavía es la productividad por trabajador. Y nuestra productividad es de 15 toneladas por resinero, 11 kilogramos por hora dedicada a la actividad. Pero es que no debemos pensar solo en
términos de productividad, tenemos que pensar en términos de territorio. Y para equilibrar el territorio, para conservar los pinares, para fijar nuestra población en áreas rurales, tenemos que pensar en la resinación. De ahí que los motivos para resinar en España no es como en Brasil, obtener una renta de una empresa. Aquí los motivos es dar empleo, demanda de empleo para 5 millones de parados, demandas de materia prima de nuestras industrias y las industrias europeas que tienen que ir a traerlas de ultramar, la conservación de los pinares que nos preocupa y el equilibrio territorial. Y en estas perspectivas, ¿dónde estamos? ¿Qué posibilidades hay? Pues la clave es mirar fuera. Yo creí que Cunningham, Alejandro, nos lo iba a exponer, pero este infograma del que es autor es magnífico. España ni se ve, es un puntito, lo he puesto en el centro, pero si los mapas los hacemos como tendría sentido hacerlo, el mapa se iría a China y la proporción es abismal. Por tanto, la producción mundial es 1 millón de toneladas y España y Portugal, ¿qué le ocurre a España y Portugal para que le pongamos en el centro? Que España y Portugal son el salto al mayor consumidor del mundo, que es la industria química europea. Y los lazos por cultura y por tradición y lazos empresariales que unen a los industriales portugueses con los brasileños, pero a los españoles con los argentinos, y todos lo podemos hacer, y con los uruguayos, permite que tenemos una posibilidad magnífica. ¿Cuál es la clave? La productividad. 400 kilos por hectárea en producción en España frente a 4.800 en Brasil. No tenemos nada que hacer en productividad de la tierra. Pero bueno, el resinero, claro, el brasileño salta de un pino a otro con datos, pasos, y consigue 25 toneladas. El castellano echa el 40% del tiempo a recorrer el pinar y a vigilarlo, pero consigue 15.000 toneladas. Por tanto, podemos acercarnos a los niveles de productividad que ya dio la clave el Plan Nacional de 1987, que podíamos llegar a productividades entonces de 20 y de 25 toneladas, y verdaderamente Zamorano también lo ha demostrado. Estamos muy cerca y por tanto creemos que es posible. Pero esto es posible en función de los precios del mercado, y es un mercado libre, y menos mal que es un mercado libre. ¿Y cuáles son los escenarios de precio? $2.000 por tonelada, lo he puesto como un escenario con una probabilidad escasa, pero que haría la viabilidad en Europa extraordinaria. Hemos tenido precios hace 2 años de $3.000 por tonelada de colofonia, pero creemos que en niveles de entre $1.000 y $2.000 por tonelada la actividad es viable y es competitiva. Y si comparamos estas cifras que les doy de $1.000 a $2.000, no euros, por tonelada puesto en fábrica, y comparamos con los precios históricos, otra magnífica tabla, gracias a Alejandro, porque es que sin la información de Alejandro no podríamos haber tenido la perspectiva que tenemos. Y quiero señalar que por debajo de $1.000 por tonelada prácticamente solo ha habido los años en que China con 10 ruambis podía, desde luego, bueno, pues muertos de hambre, que estaban dispuestos a producir en cualquier condición. Ahora mismo, como hemos visto con el celular, el chino ya no se conforma con el plato de arroz. Por tanto, los precios seguramente se van a mover en la banda central que he señalado, y yo personalmente creo que es lo más posible. Esos picos que ha habido en 1970, en el año 2010, eso no tiene ningún significado. Lo importante es lo principal, y que cada uno extraiga su condición. En España tenemos 1,4 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas en la península ibérica. Galicia, ¿por qué no resinó Galicia? Hubo una fábrica, hubo muchas pruebas, pero si se ha resinado en todo Portugal y se ha resinado en las Landas, yo, que los gallegos, estaría pensando en los retenes de Berín para resinar los magníficos pinares que tienen en la provincia de Orense. 4 niveles de productividad. Aquí que no pensemos que esto es jauja y que mañana podemos resinar en cualquiera de las sierras españolas. Realmente, en las comarcas donde no se consigan 2 kilos por pino, realmente la actividad no es viable. Pero tenemos muchos sitios donde la productividad está entre 3 y 4 kilos. Estos eran cifras de Hugues, que daba más. Cabe pensar, por tanto, en los siguientes escenarios de producción total. Cuando Félix, Miguel Ayue y yo empezamos en 2003, estábamos en niveles de 1.200 toneladas. Ahora ya tenemos 7.000, y yo personalmente estoy convencido de que alcanzar 30.000 toneladas es muy viable en los próximos años en España, e incluso llegar a 45.000 toneladas, y bueno, 75.000 ya son cifras que se nos escapan. Pero hemos estudiado con el Ministerio las superficies y las existencias del tercer inventario forestal, y tenemos más y mejores pinares que teníamos en los años 70.
La cuestión es entonces qué debemos hacer para apoyar una recuperación duradera y estable de la resina. 3 jóvenes en Tabullo que han montado su cooperativa y bueno, una lástima que se les quemara, pero seguro que te podrán pasar a otra pinar. ¿Cuáles identifico que son las claves? En primer lugar, que el Ministerio de Hacienda grave adecuadamente la actividad. Lo que sería un disparate es que por no tener unos módulos adecuados, por no permitir la actividad complementaria, la gente de Castilla o de España no trabaje y nos vayamos a importar a China. Eso es lo primero. Hay que desarrollar actividad económica en España y necesitamos un marco fiscal adecuado. Hay que pensar en la complementariedad de actividades y hay que trabajar por la diversificación de actividades en el medio rural, que una casa rural se lleva divinamente con gestionar 2000 pinos y eso sería magnífico. Y tenemos que trabajar por los profesionales forestales, pero de esos tendremos, nos puede bastar, bueno, 500, pero es que puede haber muchos miles de personas trabajando en esto. Pero tenemos que trabajar juntos, tenemos que vertebrar el sector y una nueva forma de organizar la actividad. Alejandro ha citado una, Juan Carlos de Coca antes ha mencionado los problemas. Lo que está claro es que no podemos concebir la resinación en las próximas décadas como la Unión Resinera que compró 70.000 hectáreas. Garantizar el abastecimiento fijando en capital al coste del dinero actual un capital de 100.000 hectáreas con esa productividad natural es un disparate. Zapatero a tus zapatos, los industriales tienen que preocuparse por traer la resina al mejor precio y de lo más competitivo, pero tienen también que preocuparse porque en su territorio donde ellos están sentados haya una producción de calidad. Pero evidentemente sin compromisos para nadie. Si la resina de Brasil viene más barata, bien por los brasileños. Tenemos que ser nosotros capaces de producir resina competitiva aquí. Para eso, lo principal para mí, casi más que la productividad, es distribuir riesgos. Porque si recordáis la gráfica, los picos que había, lo que no puede ser es estar como el chino. Hoy lo llevo a la fábrica o no lo llevo a la fábrica. En España hemos conseguido tener precios estables de 1 año. No es suficiente, tenemos que ir a precios a 5 años, porque 5 años es lo que lleva a trabajar una entalladura, pero evidentemente eso ahora mismo la ley del sector público lo hace muy difícil y evidentemente hay muchas dificultades, bueno, para un alcalde de un pueblo, yo 5 años si me viene un rumano y este rumano se me va a quedar, yo no le quiero dar primero a los locales. Hay muchos problemas, pero tenemos que trabajar para distribuir riesgos entre todos los agentes del sector. Y en la crisis de los 80 entendimos que los portugueses eran nuestros enemigos. Y yo leyendo las actas, claro, qué mezquindad y qué cortedad de miras. Nuestro problema era que las miras portuguesas entraban más baratas en España. Para que 2 años. Portugal y España estamos unidos para bien y para mal inseparablemente, como estamos inseparablemente unidos al polo de la industria química de las landas. Y ojito que las landas, ojalá Francia no ha entrado en la crisis que tienen España y Portugal, pero a lo mejor volvemos a ver las landas resinadas. Por tanto, Europa necesita una estrategia y creemos que hay que apostar por ello. ¿Por qué? Productividad. Si no alcanzamos los niveles de productividad de los brasileños, estamos fuera del mercado. A mí no me preocupan los chinos, me preocupan los brasileños de verdad porque tienen una gran visión empresarial. Y en España necesitamos visión empresarial. Y si nos quedamos tan tranquilos porque se incorporan 500 resineros a la actividad, no vamos a ningún lado. Dentro de 5 años esos 500 resineros o se volverán a la construcción o a los bares a servir copas, pero no seguirán resinando. Necesitamos visión empresarial en las empresas resineras españolas y tenemos que apostar por la innovación, porque lo que no puede ser es que lo que dijo Fernando Nájera en 1942, las tapas, que todo está inventado, los taladros, no lo hayamos hecho realidad. Tenemos que mecanizar la actividad y para ello tenemos que trabajar en común. A los industriales que estáis por ahí, los 2 principales industriales, si vosotros no apostáis por la calidad, y estoy diciendo, no tenéis que vincularos a la producción de Castilla, pero sí tenéis que comprometeros con vuestro territorio. Tenéis que apostar por la calidad y los resineros y los empresarios de España y de Portugal tienen que preocuparse por tener una producción de calidad que pueda ser rentable adquirir. Para eso tenemos que organizarnos y la organización va a ser distinta a la de todo el siglo pasado. La clave, ya lo ha dicho Juan Carlos, es que los resineros contraten directamente los pinares. Esto es fundamental y no la industria como se hizo en el pasado. Y serán los resineros los que establezcan contratos comerciales con las industrias resineras para garantizar su abastecimiento. Porque en el pasado
Lo que conocemos es que la industria adquiría los pinares, la industria contrataba a los trabajadores y esto no es sostenible. La Unión Resinera casi se va a pico porque lo que no puede ser es que con el coste social que tiene un trabajador en España tuvieran que mantener 2.000 trabajadores en plantilla. Eso es totalmente inviable. Por tanto, esto pensamos que no tiene sentido. ¿Y cuál es el papel de la Administración? El papel de la Administración y el de los propietarios es que el propietario tiene que contratarle la silvicultura al mismo resinero. Un resinero tiene que llevar en explotación 5.000 pinos, que son 50 hectáreas, pero el pinar requiere que se pode y se laboree en ese esquema ordenado que os mostramos de 8 a 10 hectáreas cada año. ¿Quién tiene que hacer esas 10 hectáreas? El resinero. Y tiene que haber un contrato de vuelta en el que, no para el que lleva la casa rural, que no se va a dedicar a esto, pero para que el profesional de la resina lleve también la silvicultura. Y esto puede tener subvenciones de la Administración, porque el programa de la Unión Europea, el nuevo programa de desarrollo rural, permite subvenciones del 60 y hasta el 80% para las actividades que estamos proponiendo. Y la Administración, lógicamente, también tiene que colaborar con las empresas resineras contratando la prevención de incendios, porque ahorraremos costes. Es, por tanto, muy complejo organizar un sector entre cuatro, pero con tantas flechas, es donde está la mayor dificultad, el nuevo modelo de sector que tenemos que construir entre todos. Medidas que proponemos: mejorar la regulación, necesitamos un registro de operadores, un registro de montes productores, las comunicaciones finales, necesitamos mejorar la información sectorial. No puede ser que no sepamos cuánto se produce y a qué precio en España, en Portugal, que tengamos que estar detrás de Alejandro. Por favor, Alejandro, danos los datos. Ya afortunadamente nos ha dado las claves y las páginas web donde los indonesios, y no hemos hablado de Indonesia, pero Indonesia resina 12 meses al año y tiene 600.000 hectáreas de plantación de Mercusi en la isla de Java y en la isla de Borneo. Necesitamos información dentro de España y en el sector con el que tenemos que competir. Tenemos que mejorar y diversificar el régimen laboral y fiscal de los resineros, adaptándonos a la del que quiera ser un profesional del monte o la del que quiera tener sencillamente un complemento a su actividad agraria o económica principal. Mejorar la contratación, como digo, es fundamental. Hay que incrementar la plurianualidad. Si en 5 años no hemos conseguido contratos de 5 años, es que lo estamos haciendo muy mal. Pero eso, lógicamente, tiene que llevar a una revisión de precios, porque con estos picos que tiene el mercado es insostenible que alguien cierre un precio de ahora para 5 años. Esto es muy fácil, se indexan los precios y hay que vincularlos al precio internacional y a la calidad. Y os voy a mostrar esto porque, para mí, mientras no logremos esto, es que no valemos para nada. Esta es la resina que actualmente están metiendo los resineros. ¿De qué color la veis? Esto está lleno de broza, está lleno de porquería, Tiene más de un 10% de impurezas y hay que ver la cantidad de aguarrás que ha perdido. Yo esto lo guardo como oro en paño, porque esto es resina pura, extraída con recipientes cerrados con la herramienta de Eurogem. Y aquí se ha mantenido el contenido en aguarrás y el precio de aguarrás ahora es más alto que el de la colofonia. Y mirar la limpieza de las mieras industriales. Por esto tenéis que trabajar, tenéis que exigir a los resineros y no exigir, que no es la manera. Es decir, si tú me traes esto, yo te voy a pagar 2 euros más. Tenemos que integrar las tareas, tenemos que mejorar la productividad, lo que decía de la calidad y, por supuesto, el incremento del valor añadido y el desarrollo de la segunda transformación. La clave y la riqueza para el territorio, y al final donde va a estar, es en trabajar en cómo podemos destilar mejor los betapinenos, cómo conseguimos mejores fragancias que sean las que demanda la Coca-Cola o la que demandan los chicles del mentol. Y todo esto se puede hacer con los pinos, pero hay que trabajar en alianza entre la industria, las empresas resineras y la Administración. En definitiva, las conclusiones: la crisis económica de España y Portugal, también unidos en este caso en lo malo, y el cambio en la situación socioeconómica de China ofrecen una oportunidad para recuperar la resinación en el sur de Europa. No nos olvidemos de Grecia, que no están aquí, pero Grecia y Turquía pueden producir 1/3 de la resina y la mitad de la resina que necesita Europa, Europa puede encontrar fuentes de abastecimiento estables en el continente europeo. En la península ibérica contamos con los recursos forestales necesarios, más de 2 millones de hectáreas de Pinus pinaster, como ha dicho el consejero, el saber hacer, una experiencia centenaria y los montes ordenados y preparados para la producción.
Además, en el sudoeste europeo están ubicadas algunas de las empresas industriales más competitivas del mundo. Y aquí hay pocos extranjeros, pero tenemos varios oteadores de las principales empresas que están para ver qué es lo que está ocurriendo. La industria química, el primer consumidor mundial, es nuestro aliado principal. Para disminuir la dependencia de los derivados del petróleo, la industria química europea tiene entre sus prioridades la apuesta por la bioeconomía y por estas fuentes estables de suministro de materias primas, preferentemente dentro de la propia Europa. Tenemos que ir juntos a Bruselas a decir esto y a elaborar un discurso serio entre los industriales y los agentes del territorio. La resinación es un proceso productivo capaz de suministrar estas materias primas de manera sostenible, ecológica, como hemos visto, y socialmente, que esto es importantísimo para los territorios. Y nuestros productos tienen el valor añadido de proceder de bosques naturales, declarados de hábitats de interés comunitario por su biodiversidad. Y el consumidor europeo, que es el consumidor más exigente del mundo, quizá pueda pagar por ello. Pero tenemos que explicarlo, tenemos que vincular el producto final, las ceras depilatorias, a decir esto procede de estos pinares de Tabullo que están garantizando el mantenimiento de los buitres y de la población que hemos visto en los pueblos. Pero además, y esto es la clave ahora mismo con 6 millones de parados, es una valiosa fuente de empleo que puede contribuir al mantenimiento de los equilibrios territoriales y a fijar la población en el medio rural. Tenemos este gran reto de conseguir que la recuperación de la resinación que se ha iniciado en 2011 se mantenga a lo largo de todo el siglo XXI. Suena, pero es que venimos de un siglo donde hemos mantenido esa actividad. Para ello, las fórmulas del pasado seguramente no van a ser suficientes, pero en la experiencia acumulada tenemos muchos aciertos y algunos errores de los que podemos aprender. Las claves, ya lo he dicho, el trabajo riguroso y en común, una nueva organización sectorial, la visión empresarial que 500 resineros autónomos no van a tener, tienen que organizarse en cooperativas, y la apuesta por la productividad, la calidad y la innovación. En la península ibérica estoy convencido de que podemos llegar a producir 100.000 toneladas de resina por un valor de 100 millones de euros para el territorio y 5.000 empleos directos. De todos nosotros depende que logremos hacerlo realidad. Aprovechemos esa oportunidad.